Bueno, pues nos faltaba un huequecito en nuestro corazón para el método alemán, y ese huequecito lo vamos a rellenar hoy, ahora. Método alemán. En algún aspecto recuerda un poco al método de Hermite. Es más sencillo. Las integrales de partida son un poco más complicadas de aspecto. El método de Hermite, a fin de cuentas, son cocientes de polinomios. Cocientes de polinomios donde en el denominador aparecían raíces imaginarias múltiples. Entonces teníamos una descomposición factorial que debíamos averiguar. Y aparecía el sumando de Hermite. Bueno, pues aquí las integrales que vamos a resolver son de este aspecto, donde p de x es un polinomio de grado mayor o igual que 1, es decir, no es una constante. Por lo menos será x más 2, x menos 1, x a secas ya es un polinomio de grado 1, o será un polinomio de grado 2, o será un polinomio de grado 3. No digo de grado 3 como límite último, puede ser de grado 4, 5, 6, pero generalmente, igual que con Hermite, si te ponen un integral de Hermite, suelen moderarse para que aquello no sea infumable y te tires una hora haciendo una integral, pues algo parecido pasará con el polinomio de aquí, que probablemente no pasará de grado 3, probablemente. ¿Vale? 3, 2, 1 son los grados habituales del polinomio del numerador. Mira lo que hay en el denominador. En el denominador hay una raíz cuadrada y un polinomio completo de segundo grado. Entonces, aquí lo que se hace es una descomposición. Se toma dicha fracción, polinomio de grado mayor o igual que 1 dividido la raíz de un polinomio de segundo grado completo, y se va a descomponer en dos sumandos, solamente dos. Uno que va a ser la derivada de una expresión. Esta es la parte que se parece o recuerda a Hermite. En Hermite también aparecía un sumando que era la derivada de algo. Esta expresión ahora la nombraré con más detalle. Y otra expresión que tiene una única constante. Esto es constante. Si quieres te lo puedes poner también. Constante. Lambda es una constante. Entonces, esto cuando lo consigamos, ahora como digo me meteré un poco más en este sumando, cuando lo consigamos la integral estará resuelta prácticamente, porque la integral del polinomio partido de la raíz será la integral de una derivada, con lo cual se va la integral y se va la derivada. Este polinomio lo habremos averiguado para entonces aquí no hay nada que hacer en cuanto a faena. Cuando tengamos la descomposición hecha ya, estoy hablando del final del camino. Al final del camino la integral que tendremos que resolver será la integral de una derivada más la integral de una constante partido de una raíz. Y esto será casi inmediato. Aquí habrá que hacer completación de cuadrados dentro de la raíz, completación de cuadrados, y nos quedará un numerito partido, una raíz que irá a parar a uno de estos tres casos que tienes que conocer. Repito, la integral que me están pidiendo se descompondrá en integral de una derivada, por lo tanto eso fuera, tanto la integral como la derivada, más la integral de una constante partido raíz del polinomio de segundo grado. Entonces aquí haremos completación de cuadrados para que se nos quede algo elevado al cuadrado menos 1, algo elevado al cuadrado más 1, o lo que sea. Entonces, esa expresión que lograremos va a ser una de esas tres. O conseguiremos completar cuadrados y nos quedará algo del tipo 1 menos una expresión al cuadrado, que eso tirará a arcoseno, o será una expresión al cuadrado más 1 que tirará al argumento del seno hiperbólico. Existen unas funciones, no sé si las conoces en detalle, y tampoco sé ahora si voy a hacer un mini cursillo sobre ellas, sobre las funciones hiperbólicas. Estaría bien, es algo que, ¿cómo lo diría? Me apetece hacerlo, pero son muchas las cosas que tengo que grabar, entonces tengo que hacer siempre
balanceos, encajes, esto grabo ahora, esto lo dejo para más tarde, esto no sé si lo grabaré. Entonces con las funciones hiperbólicas, digamos que están en el menú, lo que pasa es que no sé si ese plato lo voy a pedir o no. Que sepas, a efectos nuestros de ahora, no nos vamos a meter en detalles, que sepas que hay unas funciones que igual que existe el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, existe el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica, cosecante hiperbólica. Y además existen las funciones inversas de ellas. Igual que el seno, el coseno y la tangente tienen como funciones inversas el arcoseno, arcocoseno y arcotangente, el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica tienen también unas funciones inversas que se les llama argumento del seno hiperbólico, argumento del coseno hiperbólico, argumento de la tangente hiperbólica o de las otras que sean. También son 6, tienen relaciones entre sí muy parecidas. De hecho, se suelen explicar en algún momento porque van apareciendo. Cuando estás haciendo otro tipo de integrales, pues a lo mejor aparecen las funciones hiperbólicas. Cuando estás haciendo representación de funciones, pues a lo mejor te aparece alguna función hiperbólica. Son como ese tema del que siempre se habla pero nunca se para uno y da un cursillo de funciones hiperbólicas. Por eso me gustaría hacerlo a mí. Me gustaría hacerlo para que en una cantidad moderada de vídeos uno diga, bueno, vale, pues ya sé por dónde van los tiros de las funciones hiperbólicas. Entonces, dicho esto, volvemos a nuestro caso y si lo que nos queda en este segundo sumando, porque el primero cuando integremos se va a integrar y la derivada, este sí que lo tendremos que integrar. Haremos completación de cuadrados dentro de la raíz, eso se ve claro en los ejercicios, lo haremos, aunque ya lo hemos hecho con integrales indefinidas hace tiempo. Entonces nos quedará 1 menos una expresión al cuadrado dentro de la raíz que tirará al arcoseno, una expresión al cuadrado más 1 que es argumento del seno hiperbólico, o una expresión al cuadrado menos 1 que es argumento del coseno hiperbólico. Entonces, una de esas tres tiene que salir, porque es la diferencia de 1 menos una expresión al cuadrado, la expresión al cuadrado menos 1 o la suma. La suma 1 más la expresión al cuadrado es lo mismo que la expresión al cuadrado más 1. Entonces no hay 4 casos, hay solo 3. Hay solo 3. Entonces, esto te lo tienes que aprender, te lo aprendes, que cuando es una suma es el argumento del seno hiperbólico, cuando es una resta es el argumento del coseno hiperbólico, y entonces tendremos resuelta esta integral. Para ello habrá que conseguir una identificación de coeficientes, y ahora es cuando me meto en el sumando especial. Este es el que nos va a dar faena. La fracción original la descompondremos como la derivada de un polinomio por la raíz que aparece en el denominador. Eso lo tendremos que derivar. Es un producto de dos funciones, siendo una de ellas una raíz y la otra un polinomio. Y ese polinomio tendrá el mismo grado de p menos 1. P tenía que tener grado 1 o mayor. Si p tiene grado 1, esto de aquí tendrá grado 0. Un polinomio de grado 0 es una constante. Si p tenía grado 2, un polinomio de segundo grado, esto será un polinomio de primer grado, mx más n, por ejemplo. Si p de x es un polinomio de tercer grado, este será de segundo grado y así sucesivamente. Entonces, aquí tendremos que escribir, eso lo escribiremos así, mx más n, por ejemplo. Cuando tengamos el p identificado, ¿es de segundo grado? Vale, pues yo cuando me vaya a hacer la descomposición del método alemán, aquí será la derivada de un polinomio de primer grado multiplicando a una raíz cuadrada. Entonces ese producto lo tendré que hacer. Tendré que hacer la derivada, quiero decir, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y entonces lo juntaré con esto de aquí, el denominador será la raíz todo el tiempo, se juntarán, igualaremos los numeradores, y entonces es cuando podremos identificar los coeficientes. Identificaremos los coeficientes de este polinomio que es de grado 1 menos que p, repito, y este lambda de aquí también lo tenemos que identificar.
¿De acuerdo? Y entonces, cuando estén identificados, es cuando vendrá lo que he comentado antes. La integral del polinomio partido de la raíz será la integral de la derivada, fuera, todo, tendremos ahí un polinomio identificado, 2x más 3, me lo estoy inventando, por la raíz del polinomio de segundo grado, más un numerito y aquí una raíz cuadrada que seguirá lo que en algunos textos llaman el método de los 4 pasos, que es la completación de cuadrados, que será el llevarlo a uno de estos 3 casos de aquí. Esto vendrá por esta parte de aquí. Esta parte de aquí, luego a la hora de integrar no tendrá nada. No tendrá ninguna dificultad, porque será la integral de la derivada, se va y se queda todo eso. Entonces, esta es la presentación del método alemán y, como ocurre con todas las cosas, se entiende cuando uno hace ejercicios. Entonces vamos a hacer unos cuantos. Voy a ir de menos a más. Se me va la voz. Voy a ir de menos a más en cuanto al polinomio este, lo cual complicará este de aquí. Ahí es un poco donde está la clave. Si me ponen un polinomio de tercer grado, aquí me quedará un polinomio de segundo grado. Sería mx al cuadrado más nx más p, por ejemplo. Entonces serán más números que tendré que encontrar y tendré que resolver un sistema, algo parecido a lo que pasaba con Hermite. Recuerda un poco, porque en Hermite apareció un sumando también así de un polinomio que teníamos que... Era de una fracción en realidad, pero donde teníamos que identificar el polinomio y era donde había más faena. Bueno, pues aquí también es donde hay más faena. Quitando de eso, el método no es muy difícil y permite la resolución de integrales poco feas. Esas integrales de polinomios partido raíces de polinomios de segundo grado son un poco feas y sin el método alemán lo tendríamos complicado, pero gracias al método alemán le damos las gracias, le doy las gracias en tu nombre, o sea, ahora en la grabación le doy las gracias personalmente y se las doy en tu nombre. Gracias al método alemán podemos integrar estas funciones y así evitar una carencia de conocimientos que sería letal. Entonces, pues pongámonos a ello, cojamos un ejemplo concreto y resolvámoslo. Vamos allá.